Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que creo que va a quedar bastante interesante. Mucha atención a los argumentos que utilizan los negreiros y compañía, muchachos, para justificar, pues, de alguna manera, lo voy a colocar muy entre comillas, justificar el desmadre de Negreira, porque es que es de loco. Los argumentos son básicamente los que coloca un tuitero de estos que dice, no, nosotros éramos tan buenos que no necesitábamos pagar a Negreira, ¿no? Es interesantísimo el video que vamos a hacer hoy porque viene bastante cargado. Sobre el final van a ver un video, vamos a escuchar también a Ferreras entre la mitad del video, pero sobre el final del mismo, muchachos, vamos a ver algo muy interesante, y es que unos chicos italianos de la cantera de la Juventus concretamente le han preguntado algo sobre Madrid-Barcelona y me ha parecido sencillamente maravilloso. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque lo vamos a descubrir juntos y sin mucho más cuento arrancamos. Y chicos, para empezar vamos a colocar esto que es la declaración de Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, también involucrado en el tema del caso Negreira, y que bueno, creo que deja muchas cosas para pensar, para reflexionar, y la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Vamos a arrancar con esto inmediatamente. Bueno, el señor Negreira, yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta, y alguien, lo que estamos hablando de hace 23 años, ¿quién, cómo, dónde, quién, por qué? Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Y bueno, ahí lo conocí. A ver, es que me parece increíble primero. Punto número uno. De Laporta dice que no conocía al señor Negreira, cuando claramente Rosell dice que es quien hacía históricamente este tema del asesoramiento arbitral, muy entre comillas. Otra, obviamente, todo el mundo sabe que Laporta mintió al decir eso. Pero bueno, yo creo que Laporta se siente no sé, tan protegido que él sabe que pues no va a tener ningún tipo de consecuencias no decir la verdad. Pero me parece muy significativo algo, y es que él dice que en el año 2003 conoció a Negreira. Estamos hablando de hace 23 años o 22 años que conoció a Negreira como alguien que hacía históricamente los, ¿cómo se llama lo que les estaba diciendo? Los informes arbitrales, el asesoramiento arbitral del club. ¿Qué quiere decir esto? Que si habla desde el 2003, algo de manera histórica, como él bien lo menciona, de cuánto tiempo estamos hablando del embolate Negreira Barcelona, es que me parece sencillamente de locos, muchachos, de verdad. O sea, no hay manera en la que esta gente, creo, de verdad, quiero pensar que no hay manera que esta gente termine bien librada de esto, porque me parece sencillamente de locos. Una declaración tras otra, creo que termina hundiéndoles más que nada, y realmente la que viene es todavía más surrealista. Esta es la siguiente, muchachos, y escuchen esto, y es que de verdad es impresionante. 20 segundos de puro meme. Pero si no nos lo creemos, punto 3, equipazo, vamos al punto 4. Ganábamos en España, ¿no? ¿Con influencia de quién? De nuestros jugadores y punto, porque Messi cogía el balón en nuestro campo, se regateaba 5 y marcaba un gol. ¿Dónde está aquí? Quiero ver dónde está aquí el señor Negreira. Madre mía. Nos estamos riendo. Madre mía, dice alguien por ahí, una mujer, porque es que de verdad, o sea, definitivamente yo me pongo a pensar y cómo una persona va allí a intentar defender al Barça argumentando que tenían a Messi que se iba desde su campo y que no sé qué, que Messi era espectacular, seguramente. Pero que tiene que ver con la otra. O sea, mira, de verdad, mira, yo pongo a pensar y digo, cada vez que esta gente, Rosell, el otro, Freisa, toda esta gente que estaba declarando, cada vez que esto sucede, muchachos, terminan más hundidos que nunca. O sea, definitivamente yo creo que esta gente se está hundiendo ellos solos, y de verdad el argumentico de que teníamos el mejor equipo del mundo y que hacíamos cosas que no hacían ninguno de otros equipos y que por eso ganábamos y que no necesitábamos de nada. Mira, por poner un pequeño ejemplo, muchachos, hay mucha gente que habla de Cristiano, se refiere a Cristiano como Penaldo. Hay mucha gente que está en este momento quejándose por los penaltis que le pitan a Mbappé o que tira Mbappé cuando le cometen un penalti al Real Madrid. ¿Por qué no se ponen a investigar un poco realmente quién es el futbolista que más penaltis ha tirado en una temporada? Para poner un ejemplo, o en un año natural, en ambas ocasiones te vas a encontrar con un futbolista que en su momento, seguramente en pleno apogeo de Negreira, llevaba la camiseta número 10 del Fútbol Club Barcelona, y yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando perfectamente. No es que es absolutamente de locos, y mira, los argumentos estos de un tuitero que tiene 12 años y que está intentando defender al Barça, lo puedo llegar a entender, pero que vaya alguien a declarar y la justificación sea esta, es que me parece sencillamente increíble. Pero bueno, no vamos a seguir enredándonos, solamente para tenerlo en cuenta esto y lo anterior, que me parece bestial. Vamos a seguir.
Amigos, esto es de Ferreras, que por cierto, Ferreras siempre ha estado como amenazado de alguna manera que iba a ser denunciado por el Barça porque ha ido directamente, como en su momento fue Iñaki Angulo, tal vez menos bestial, pero básicamente el mensaje de Ferreras siempre ha sido muy bestial y me parece bastante llamativo que no le haya caído ninguna denuncia. Esta gente del Barça debe estar más frustrada con esto de las denuncias porque eso quedó en absolutamente nada y es que si se hubieran puesto a pensar un poquito, tal vez no hubieran hecho semejante ridículo. Vamos a escuchar a Ferreras. Yo echo de menos, como principal club de este país, que el Real Madrid no haya emitido incluso un comunicado en solitario, como ha hecho el Sevilla Fútbol Club. Hay muchos aficionados que lo echan de menos y en el Real Madrid te dicen llevamos 20 años echando de menos que nadie nos acompañe en esta denuncia. Esas serán las explicaciones. A mí me parece que todo el mundo tiene que contribuir por limpiar el fútbol, y que limpiar el fútbol sería que hoy todo el mundo estuviese a una para que este equipo, igual que pasó en Italia con la Juventus y las apuestas, pero este equipo, el Fútbol Club Barcelona, mañana esté en tercera división. A ver si pasa eso. No va a pasar nada. Desde hace 20 años. Ya, pero cuando tenemos las pruebas ahora de esto. Algunos llevan 20 años denunciando esto. A ver si ahora van a ser los responsables. Los que llevan 20 años denunciando la situación, ahora van a ser los responsables de esto. Por supuesto que no son los responsables. Es que me parece sencillamente increíble y un punto muy importante porque mira, pese a todo, yo creo que cualquiera de nosotros madridistas que hemos crecido con el Dream Team de Pep o el Pep Team, el Messi Team, como quieran llamarlo, y ese Real Madrid de alguna manera impotente con aquellas faltas de Pepe que sacaban de quicios, porque obviamente algunas patadas de Pepe, de Ramos, expulsiones, muchas de ellas eran injustificadas, pero algunas sí que eran expulsión debido a una frustración en la que es sencillamente entendible. Todos hemos denunciado absolutamente todo esto. Y es verdad lo que dice este hombre. El Madrid lleva prácticamente toda una vida discutiendo contra esto, pese a que Florentino recientemente es como quien dice se subió al barco, ¿no? Me imagino que esto está relacionado con el tema de la Superliga, pero muy interesante definitivamente lo que comenta Ferreras y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a esperar, muchachos, que definitivamente esto termine de salir porque yo no espero menos que el FC Barcelona esté totalmente hundido. Ya ni siquiera, mira, te voy a decir que le quiten ningún título porque me parece ridículo. No les voy a pedir que le desciendan de categoría, aunque no me molestaría verlo por ahí en una cuarta división, pero creo que no va a pasar. Pero supongamos que no pueda suceder por X o por Y, porque el dicho está prescrito, lo que sea. Pero me gustaría que por lo menos el juez diga, esta gente es culpable de haber corrompido el sistema durante tanto tiempo. No se puede hacer nada porque el delito está prescrito, pero son culpables. Que la culpa no se la puede quitar absolutamente nadie. Y ahí sí vamos a ver qué es lo que se van a inventar a partir de ese momento. Pero les adelanto yo que lo que van a decir, que el juez es madridista. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Y aquí está el video con el que quería cerrar, muchachos, que me pareció absolutamente maravilloso. Para los que estamos en un momento difícil como madridistas, es cierto. Pero no debemos olvidar, chicos, la grandeza que tiene el Real Madrid y lo pequeño que es el Barça, el pequeño respeto que se le tiene al FC Barcelona. Así que presten atención. ¿Equipo favorito en España? Madrid, Barça. Madrid. Tutto Madrid. Madrid. Perché? Perché? Madrid è più Più forte. più favorito, diciamo. Più forte il Barcellona. Because Barça play the ref. Fai del Red Barça? Posso mangiare Luis, digli la leggenda del Barcellona e l'arbitro. perché gioca lui. Negreira. The legend You know for Negreira? Barcelona is Arbi. Legend to Barcelona is refereeing. Oye, me encantan estos niños. Es que es absolutamente maravilloso. Por eso les digo, muchachos, si hay algo, pese a que estamos en una mala temporada, en una mala dinámica, la temporada pasada también fue mala. Estamos en un mal momento como para madridista, ser madridista. Pero no debemos olvidar, muchachos, que al frente tenemos a un equipo que ha estado robándonos la ilusión del fútbol durante muchísimo tiempo y que afortunadamente el mundo está empezando a abrir los ojos. Cualquiera que no tenga ningún tipo de vínculo sentimental con este club entenderá que son unos corruptos y va a tratar de mantenerse alejado de por vida de este tipo de gentuza porque es justamente lo que se merece, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este video. Mañana venimos con más contenido. Se está terminando el año. Ha sido un año de muchos altibajos, pero creo que voy a confiar definitivamente. Y mira, yo les voy a decir una cosa ahorita y voy a guardar este clip. Yo creo que vamos a hacer una buena temporada. De verdad, pienso que si el Madrid, pues Alonso llega a la Supercopa, puede haber algo allí que pueda cambiar las cosas y pienso que vamos a hacer una buena temporada. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.